El concepto de Estado surge por primera vez en la antigua Grecia. Sin embargo, la noción actual de este nace en la Europa aristocrática y monárquica de los siglos XVI y XVII. Allí es donde la autodeterminación, el sufragio, la división de poderes y la existencia de una constitución entran en juego. No obstante, en Costa Rica, los inicios del Estado se dan con nuestra independencia en 1821, inspirándose en las ideas de la Ilustración, así como las revoluciones estadounidense y francesa. Costa Rica se convierte en república en 1848 y debe construir su propio Estado, basándose en el respeto y la libertad del ser humano como pilares fundamentales. Al mismo tiempo, se empezó a conformar un Estado patriarcal, enfocado en organizar las finanzas públicas y mantener la estabilidad democrática y política entre liberales y conservadores. Esta vertiente se mantuvo por alrededor de 2 décadas y se caracterizó por el trato igualitario y paternalista de sus gobernantes. Por ejemplo, se promulgó la ley de la ambulancia con el fin de apaciguar los intereses de cada una de las provincias centrales. Durante los próximos 30 años, entre las décadas de 1840 y 1870, Costa Rica sería dominada por una élite aristocrática. Esta se conformaba por los sectores con mayor capacidad económica, dedicados a las agroexportaciones, principalmente de café, el sector mercantil importador y los dueños de los bancos. Asimismo, se constituye una clase trabajadora asalariada, dependiente de las empresas que pertenecen a este grupo. Un aspecto a destacar es que, a pesar de la tradición latifundista del país, en Costa Rica se logra mantener las pequeñas y medianas propiedades. Además, en este periodo se instaura la enseñanza gratuita y obligatoria en 1869, así como la institución del sufragio universal en 1889. Décadas más tarde, la salida al extranjero de los hijos de las familias más poderosas del país trajo consigo una ideología liberal que impregnaría a Costa Rica hasta la década de 1940. Esta influencia conseguiría grandes libertades como la religiosa, la política y la económica. Al mismo tiempo, en contrapeso a esta corriente, se conforma un grupo intelectual socialista que promueve el despertar de las clases obreras y artesanas. Así se gestan las grandes luchas de trabajadores y trabajadoras del país y se llega finalmente a un cambio de paradigma en el gobierno durante la segunda mitad del siglo. En el periodo de 1940 a 1980, Costa Rica vivió uno de sus momentos más intensos a nivel político, económico y jurídico. La promulgación de las garantías sociales, la búsqueda de la diversificación agrícola y la industrialización, la guerra del 48 y la creación de muchas de las instituciones más emblemáticas del Estado costarricense como el Tribunal Supremo de Elecciones y la Caja Costarricense del Seguro Social caracterizarían este periodo. Tras la guerra de 1948 se adopta una nueva constitución y nace lo que conocemos como la Segunda República. Además, se decide abolir el ejército y orientar sus recursos a la educación, la salud y al acceso de los servicios de agua y electricidad. A partir de este momento, las elecciones se desarrollan cada 4 años y la alternancia política forma parte de los valores y principios de Costa Rica. Producto de la crisis económica de 1980, el país adopta un modelo de economía abierta, dejando atrás la sustitución de importaciones. En esta nueva etapa se promueve la inversión en la empresa privada, sobre todo extranjera, las exportaciones no tradicionales, incluyendo la venta de servicios, así como el turismo. También se reducen los controles económicos del Estado. Pese al fuerte reconocimiento internacional por los resultados en salud, educación y protección de los derechos humanos, la problemática de las finanzas públicas ha estado presente durante todos estos años, así como el debate continuo acerca del tamaño y la eficiencia del Estado. El crecimiento de la desigualdad y la pobreza, el deterioro de la educación pública y las mejores formas para generar empleo de calidad, entre otros, son grandes temas de discusión con vistas al Bicentenario. Nos encontramos hoy en esta grabación especial del programa Diálogos del Bicentenario con un grupo de hombres y mujeres jóvenes de Costa Rica. Se los voy a presentar. Nuestro caballero en esta sesión, en este programa, es Adrián García. Adrián es emprendedor y es socio fundador de Carao Ventures. Julieta Chan es diseñadora de experiencias turísticas sostenibles. Andrea Sangil es fundadora del Centro para la Sostenibilidad Urbana. Y Adriana Castro es socia de la firma BLP. Con ellos vamos a analizar desde la perspectiva cada uno de ellos, con sus experiencias y su conocimiento, aquellas cosas que consideramos que nos distinguen como país. De hecho, eso es lo primero que yo les quiero pedir,
Y quisiera que Adriana sea la primera que comience con estas definiciones. ¿Cuáles son, Adriana, desde su perspectiva, 3 elementos, 3 características, 3 cualidades o 3 problemas que tenemos en Costa Rica que nos definen como país? Yo me quiero enfocar, bueno, primero gracias y qué honor compartir con todos. Me quisiera enfocar en lo bueno, en lo lindo que es ser tico y en lo que es ser pura vida, porque para mí esas 2 palabras resumen también todo lo que Costa Rica ha hecho adecuadamente durante todos estos años de república. Sin duda alguna, la abolición del ejército y que seamos un país pacífico ha sido algo muy bueno para la estabilidad política, que ha permitido grandes avances en muchísimos temas cuando nuestros otros hermanos de la región, que también llevan el mismo tiempo independientes, están luchando en cuestiones políticas e ideológicas que no les suman a la estabilidad. Y eso ha hecho que Costa Rica pueda crecer de una forma bastante buena en comparación con nuestros hermanos. Esto aparejado con el tema de la educación y la salud, ¿verdad? Para mí ha sido temas muy positivos en que nosotros tengamos agencias como CINDE, Procomer, que tengamos inversión, que podamos dar talento al mundo. Esas son cosas muy positivas y estoy segura que no quiero entrar en la otra, que es el ambiente, porque veo que hay gente que está mucho más enfocada en eso, pero a nivel de país creo que ese componente de pura vida es lo que nos ha hecho sobresalir y estar donde estamos hoy. Adrián, ¿cuáles esos 3 elementos o 2 o elementos que consideras que nos define como país, que define a Costa Rica? Claro, qué lindo estar pensando en este año antes del Bicentenario, pensando como hacia atrás, 200 años, la gente estaba en una mentalidad va a entrar una nueva etapa de un país, pasando seguro por años y décadas difíciles antes de llegar ahí. Nuestro contexto actual es un poco diferente, pero nos da una oportunidad para imaginarnos esa siguiente etapa que todos procuramos sea mejor. Creo que Costa Rica es pacífica, uno lo ve en los días de las elecciones, uno lo ve en la cordialidad con la que la gente se trata en general, en las calles, en la discusión, y es una característica que la gente incluso observa desde afuera, los que hemos tenido chance de estar un poco viviendo afuera unos años. Y también porque comparado con otros países tenemos relativamente menos menos influencias externas de países grandes, de narcotráfico, de guerra que existen en otros lugares. Costa Rica pacífica. Número 2, Costa Rica verde. Ahora está repasando la patriótica que dice cuyo suelo de verdes colores en una parte. O sea, es increíble y a todos nos pasa, estoy seguro, cuando uno está aterrizando de día en el Juan Santa María y el país se ve verde, y ese es como el reflejo y de uno mismo como local y el reflejo de los extranjeros cuando nos visitan, y es algo indescriptible, pero solo con esa palabra ustedes me entienden. Y número 3, para todos, creo que es una Costa Rica desgastada en muchas dimensiones, en nuestro diálogo entre personas, entre grupos, a nivel personal, creo que muchos estamos desgastados, el Estado, esa es otra parte interesante de hablar ahora, parece que está desgastado también y bueno, cuando uno está desgastado es como tomar respiro, descansar y agarrar nuevas energías, ¿no? Ese es mi resumen de la Costa Rica de hoy. Muy bien, Andrea. Bueno, igual muchísimas gracias por la invitación. Yo, más allá de pensar de lo que nos ha traído hasta hoy y hace que seamos la Costa Rica de hoy, quisiera pensar como de hoy hacia mañana, ¿verdad? Y concuerdo con Adrián que si vemos una Costa Rica como muy polarizada y muy desgastada, ¿verdad? Traemos mucho capital social, mucho capital ambiental, pero de repente como que tal vez a raíz del cambio político de bipartidismo a multipartidismo, se ha generado una dinámica a la cual no estábamos también tan acostumbrados, mucha tensión política, mucha tensión social, mucho ellos versus nosotros, y esto es algo que vamos a tener que enfrentar con muchos pendientes por delante. O sea,
tenemos muchas ganancias y muchos logros, pero todavía nos falta bastante, ¿verdad? En temas de derechos humanos, de brechas de género, de competitividad, de desarrollo urbano, entre otros, pero sí veo una Costa Rica llena de oportunidad y con aliados internacionales que creen en nosotros, ¿verdad? Para innovar, estamos a las puertas de la OECD, con un plan de descarbonización súper ambicioso, con cooperantes internacionales y muchos países que están dispuestos a ayudar en diferentes temas y con muchos elementos que se necesitan para enfrentar la pandemia y hacer el Build Back Better, ¿verdad? Recuperarnos y seguir avanzando. Julieta, sus características de Costa Rica, sus definiciones sobre lo que es Costa Rica hoy. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Muy honrada de representar a la juventud. Creo que estamos como en el borde de la juventud y estamos ahí en el medio. Yo creo que coincido con los panelistas y las panelistas en el sentido de que Costa Rica es un país con una gran herencia en democracia y desarrollo sostenible. Eso es algo que son de las glorias y de las cosas que como generación creo que joven valoramos y realmente nos enorgullece poder ser parte de una sociedad que tiene como valor la democracia y tiene como valor el desarrollo sostenible. Yo lo vivo desde el turismo. Para nosotros es una marca país, ¿verdad? Es lo que atrae al extranjero a venir al país e invertir también. Creo que también una de las cosas que ha caracterizado muchísimo la Costa Rica de hoy es un país cada vez más hiperconectado en comunicación, pero tal vez que las redes sociales han traído un megáfono a todas las personas de poder dar su opinión, de poder decir, ¿verdad? Que también las redes sociales se define la política, se define el rumbo de muchas cosas, que es una realidad que yo creo que, como decía Adrián, y hace 100 años eso jamás era posible, ¿verdad? Era otro tipo de comunicación, la gente hablaba distinto, quienes tenían acceso al poder eran otras personas, pero al mismo tiempo estamos desconectados, ¿verdad? Un poco como esa desconexión emocional nos genera una polarización que se agrava con el tiempo y tenemos esa mala costumbre de ser reactivos, ¿verdad? Ante las situaciones. Entonces genera ese sentimiento de división. Y creo que también algo que es sumamente importante es, pues obviamente, el capital humano. Creo que tenemos buen capital humano en Costa Rica y podemos hacer uso de esas herramientas para tener una Costa Rica muchísimo más competitiva, muchísimo más enfocada en bienestar, que creo que eso es uno de los valores que la juventud valora, que no solamente se trata de desarrollo por desarrollo, queremos un desarrollo que nos genere bienestar. Y ese es como el apellido que le damos a nosotros al tema competitividad, que creo que hace unos años ese tema no era tema. Tal vez sobre ese último aspecto que que señalaste en el sentido de nuestro capital humano, les abro, digamos, el primer debate antes de ir a pausa. ¿Qué ven ustedes particularmente relevante cuando hablamos de capital humano que deberíamos resguardar y que debemos corregir? El que guste opinar primero. Si quieren, yo empiezo. Muy bien. De atrás para adelante. Yo creo que sumamente importante el acceso a la educación. Eso es una de las grandes cualidades. Grandes retos es la exclusión escolar. Pero sobre todo creo que requerimos de una modernización. O sea, ayer lanzaron la ley de alfabetización digital, lo cual me parece una cosa brillante. Es sumamente necesario para la resiliencia de un país. Más que nunca en la pandemia hemos visto que las personas que son alfabéticas son digitalmente diestras en el tema de acceso a las redes y todo el tema de computación digital, ¿verdad? Es otro mundo, es otra realidad, es una cuarta revolución industrial y tenemos que ir adaptándonos a esa realidad y eso es un gran reto estructural que tenemos que tener en cuenta. Entonces creo que tenemos que tener mucho mayor acceso, mucho mayor capacidad de accesar a esos pequeños pueblos, pero utilizar herramientas del futuro, ¿verdad? Enfocarnos en la cuarta revolución industrial para poder llegar a ser un país mucho más competitivo. Adrián. Justo sobre lo que decía Julieta, sí, a mí me parece en esta temática de desgastado que el sector de educación, al cual Costa Rica le ha apostado tanto en décadas, nos ha llevado hasta acá, pero hay que hacer algo tremendamente diferente, disruptivo,
y que no es darle más libros y como más cositas al sistema como está hoy, sino algo realmente diferente, porque precisamente donde vos te toca ir a trabajar a OSA y en áreas rurales, una persona que no tendría en el pasado de hace 50 años acceso a muchas oportunidades, hoy sí las puede tener si tiene las herramientas modernas para entrenarse. No voy a decir increíble internet, pero decente internet, y ya está esa persona insertada en una economía digital que le permite tener ingresos desde donde está, no tiene que trasladarse ni siquiera a la ciudad. Entonces eso, seguir a la pregunta de talento humano, seguiría permitiendo que las nuevas generaciones y las no tan nuevas también se entrenen o se reentrenen y se puedan pueden ingresar a la economía digital global o a la economía local de turismo comunitario y productos por los cuales la gente nos visita, y eso genere muchas oportunidades económicas, tal vez no pensadas hace décadas, tenías que seguir el sistema tradicional, ir a la escuela, al cole, a la U, y eso está perfecto y sigue siendo válido, pero ahora hay complementos modernos que nos pueden balancear la foto. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa y vamos a seguir hablando sobre este primer elemento que tiene que ver con capital humano, que tiene que ver con educación, y también vamos a considerarlo en el contexto de esta pandemia que estamos viviendo y lo que están pasando nuestros niños y jóvenes que ya traían una serie de deficiencias o problemáticas y que ahora se encuentran con otras a raíz de la situación que tenemos de la enseñanza virtual. Así que vamos a pausa y regresamos con nuestros invitados en este Diálogos del Bicentenario, en esta celebración especial de nuestra independencia. Volvemos luego de esta pausa con Diálogos del Bicentenario. Nos encontramos conversando con jóvenes costarricenses sobre esta Costa Rica a un año del Bicentenario. Estamos con Adrián García, emprendedor, socio fundador de Carao Ventures, con Julieta Chan, diseñadora de experiencias turísticas sostenibles, con Andrea Sangil, fundadora del Centro para la Sostenibilidad Urbana, y con Adriana Castro, socia de la firma BLP. Estábamos conversando sobre educación y así rápidamente, cuando uno habla de educación, piensa obviamente en datos que tenemos del estado de la educación. Tenemos prácticamente una cobertura completa en primaria. Sin embargo, apenas el 6.3% de los centros educativos ofrecen el currículo completo a sus estudiantes. En secundaria tenemos la dificultad de que 53,000 jóvenes entre 12 y 16 años no asisten al colegio. Adicionalmente, las pruebas PISA que realiza la OCDE y en la cual se nos mide o compara con otros países, nos ubica en la posición 49 de 78 países evaluados. Esta es la situación con la que nos encontramos frente a esta pandemia. Y ahora además, como lo citaron Julieta y Adrián, tenemos la situación de que tenemos que lograr que nuestros niños y niñas y nuestros adolescentes estudien y aprendan con docentes con sus maestros, a través de las opciones digitales. ¿Cuáles son luces y sombras sobre este aspecto, Adriana y Andrea? Bueno, yo creo que, como bien señalaban, esa es una excelente oportunidad para mejorar calidad. Si logramos llegar al problema de acceso, esa es una gran oportunidad para que el mejor profesor de inglés, tecnología, programación, le dé clases a una gran cantidad de alumnos. Y eso solamente la tecnología no lo permite. Esto nos permite también equiparar, que no haya tanta diferencia entre la gente que estudia en determinado cantón y distrito versus los más alejados, donde sabemos que tienen menos recursos. Entonces, esto puede tener algo bien positivo, ¿verdad? No les cuesta el desplazamiento a los jóvenes y además nos permite el reentrenar, porque sí es cierto que no queremos que la generación de gente mayor, como bien mencionaba Adrián, se nos quede por fuera, ¿verdad? Lo que esto requiere es una reforma importante, que entiendo que se viene dando, pero que sí es muy importante que cambiemos un poco las formas a como nos fuimos tan ágiles para cambiar el tema de la alimentación en los comedores, deberíamos de ser igual de ágiles para poder permitir que llegue el acceso de internet a los países, a las ciudades remotas, y que además podamos cambiar el currículum para que sea dinámico, entretenido. Es momento de hacer alianzas públicos-privadas. O sea, a mí me parte el corazón cuando uno ve la estadística de ingreso en la Universidad de Costa Rica.
y uno ve que la gente que en verdad viene de educaciones de centros privados tiene una ventaja. Eso lo tenemos que frenar como Costa Rica, ¿verdad? No podemos dejar que la igualdad que nos ha caracterizado por tantos años se nos vaya, y menos cuando es una desigualdad en educación, donde la gente que tiene recursos y puede pagar educación privada va a estar mucho mejor. Se nos va a quedar gente por fuera y esa no es la Costa Rica a la que estamos acostumbrados ni la que queremos. Entonces es muy importante que pongamos atención a estos factores. Andrea. Ya se habló un poquito del tema de digitalización y yo definitivamente estoy de acuerdo con eso, que a nivel de primaria y secundaria tenemos que trabajar en alfabetización digital. El tema del inglés es clave y creo que todavía le hace falta meterle fuerza porque definitivamente implica una ventaja competitiva para un mundo globalizado, pero también yo hablaría de otras lenguas, o sea, hay otras potencias mundiales surgiendo, deberíamos estar aprendiendo mandarín, por ejemplo. También, más allá del tema digital, se ha visto que ante la cuarta revolución industrial, más allá de saber de tecnología, lo que tenemos que cultivar son las habilidades blandas, porque muchas de las habilidades técnicas se van a ver sustituidas por tecnología, pero las habilidades blandas no se sustituyen. Y tenemos una gran debilidad en eso. Tenemos que crear capacidades en habilidades blandas, tenemos que trabajar en nuevas masculinidades, ¿verdad? Pensando en la cantidad de violencia de género que vemos en el país, y eso se crea desde la crianza, y tenemos que hablar de cuáles, más allá de primaria y secundaria, cuáles son las carreras del futuro que el país va a necesitar, bueno, y las carreras del presente que no tenemos, ¿verdad? Y hay una reforma educativa que hay que hacer a nivel de educación universitaria que nos está haciendo falta. Hay un montón de campos en los que Costa Rica quiere avanzar, pero no estamos creando y desarrollando profesionales a nivel local para poder avanzar en ese tema. Y por último, si vamos a hablar de capital humano, más allá de educación, yo hablaría un poquito del tema de brechas de género en el mundo laboral, donde nos estamos graduando la misma cantidad de hombres que mujeres, incluso a veces más mujeres, pero todavía hay muchísimas brechas en el campo laboral que no estamos pudiendo trascender y crecer. Y eso nos resta muchísima competitividad como país, y si vamos a hablar de capital humano, ahí estamos perdiendo muchísimo. Yo diría que a partir de esto que Andrea menciona sobre el tema de género, y sigamos viendo esta lógica de capital humano que mencionaron ustedes como un factor distintivo de Costa Rica y que también nos reta. En el tema de género, en efecto, tenemos la situación de que se gradúan de las universidades más mujeres que hombres. Sin embargo, a la hora de participar en el mercado laboral, la situación, digamos, no se ve reflejado igual. Igualmente hay un problema en el tema de salarios, hay una brecha salarial importante respecto a las mujeres, y la otra situación pues que tenemos también cuando pensamos en unir el tema del empleo al tema de la pobreza, o la forma en que el empleo puede ayudar a que la gente salga de pobreza, nos encontramos de que si las mujeres tuvieran más acceso al mercado laboral y trabajaran más, la reducción de la pobreza sería significativa, ¿verdad? Por el hecho de que muchas mujeres descansan los ingresos que se reciben en una familia. Así que entonces entremos a este otro tema que tiene que ver también con capital humano. Y aquí hay mayoritariamente mujeres, así que voy a poner primero a hablar a Adrián. ¿Cuáles son las principales cosas que usted, Adrián, considera que el país debería hacer para realmente tener un salto significativo que permita que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres y que con eso podamos impactar socialmente? Claro, el futuro es femenino, yo creo, y este video, si lo van a ver en YouTube en 200 años, me encanta que haya sido de esta forma. Mi hija mayor es mujer y yo quisiera que crezca en un mundo, ella tiene 7 años, donde no ve que hay una diferencia en oportunidad, en ideas, en cosas que ella puede hacer con su vida, ni siquiera en profesiones o qué escoge y qué quiere hacer. Entonces, ese es el futuro que yo me imagino para ella y para mí también. Además de la parte filosófica que algunos pueden estar de acuerdo, algunos no, es mi postura desde el punto de vista de competitividad.
oportunidades e igualdad, es muy importante que haya participación igualitaria en todos los campos. O sea, si no tenemos a las mujeres participando en posiciones de liderazgo en las empresas, que es un poco el mundo en el que yo estoy, no estamos trayendo a la mesa la mitad de la opinión de las futuras compradoras de los productos. La estrategia empresarial también tiene que estar, digamos, balanceada en género y muchas otras cosas, no por la igualdad per se, sino por un punto sobre competitividad y desarrollo empresarial. Estamos dejando de lado voces importantes en la mesa. Y eso nos brindará mayor competitividad. O sea, esa distancia de inclusión la tienen muchos países del mundo. Entonces, los que la cierren primero van a poder tener mayores oportunidades como país. Y por último, creo que es un rol importante que tienen que jugar los hombres, en jóvenes, no jóvenes, y de muchas características que piensen conscientemente qué tienen que hacer ellos, como decía Andrea, desde si tienen niños, desde cómo los educan, pero también generar las dinámicas de trabajo, programas y formas en las cuales haya posibilidades para todos para trabajar. A mí me toca cuidar a mis hijos de vez en cuando y entonces yo tengo que decir en mis reuniones de hombres, hey, no puedo hoy la reunión porque tengo que cuidar a mis hijos. Eso no es un mensaje muy masculino en el mundo anterior, ¿verdad? Pero desalados, esa es mi vida y entonces este es un pequeño ejemplito de cómo tienen que generarse programas, instituciones y distintas oportunidades para que las mujeres puedan ir a trabajar en estructura, en dinámicas familiares y en cómo la sociedad ve eso. No como pobrecitas, démonos el chance para que vayan a trabajar, sino es una cuestión tremendamente importante para la sociedad como un todo. Adriana, usted comenzó a trabajar muy joven, antes incluso de tener una carrera, la que tiene actualmente, y pues ha ido creciendo en la empresa en la cual está y hasta tener una posición relevante de toma de decisiones dentro de esa firma. ¿Qué cree usted que es clave para lograr eso que usted logró? Bueno, hay muchos factores, ¿verdad? Yo tuve mucha suerte de tener una mamá trabajadora que me dio un muy buen ejemplo y que me empoderó siempre, ¿verdad? Que cuando yo me sentí que no podía, me dijo, sí podemos y podemos hacer todo, porque sí en la carrera de una mujer muchas veces uno siente que hay cosas que se le escapan. Pero también me ayudó mucho tener hombres conscientes, que eso es algo que yo siento que yo fui muy afortunada. En mi firma, digamos, tenemos el mayor porcentaje de participación femenina en el liderazgo de cualquier otra firma del país, casi. O bueno, por lo menos de esta naturaleza. Y eso se debe mucho, yo fui, digamos, la primera asociada en tener hijos y me acuerdo que cuando volví a la oficina, mi jefe en ese momento, que ahora es mi socio, me dijo, mira, ¿qué necesitas para sentirte cómoda? Y yo digo, y verdad, eso es muy importante, que te digan cómo nos acomodamos, cómo nos ajustamos. Sabemos que lo que le afecta a las mujeres es la maternidad, no es el hecho de nacer con los cromosomas que nacemos, es sobre todo la maternidad nos pone en una encrucijada que no sabemos muy bien, nos han educado que tenemos que velar por nuestros hijos y como que hay cierta culpa y cierta cuestión de educación. Hombres conscientes es indispensable y yo creo que también es importante crear conciencia en las organizaciones de que los hijos o el cuido, porque en realidad no son los hijos, es el cuido, que las mujeres nos encargamos del cuido, que el cuido es una labor de todos, no hay sociedad que funcione sin que se cuiden a las personas más vulnerables y no es una labor que le corresponda a las mujeres. Para mí eso es lo que tiene que cambiar y eso es lo que aquí, donde yo trabajo, hay conciencia de eso y eso es lo que permite que mis socios hombres puedan decirlo de Adrián, no, qué pena, la reunión a las 3 no me sirve porque mis hijos salen de la escuela y tengo que irlos a recoger y todas y todos nos sentimos completamente tranquilos con eso. El momento en que ese cambio se haga, igual hay micromachismos y hay cuestiones que hay que corregir y hay mucho entrenamiento, es muy importante entrenar a la mujer en asertividad, en sororidad. Nosotros hemos recibido esos entrenamientos de que cuando una mujer dice algo, visibilizarla en las reuniones, al igual que como uno lo hace con un hombre, ¿verdad? A tratarnos de forma igual y de forma sorora. Eso es súper importante, pero creo que esos pequeños cambios en educación, no sé cómo se hacen, porque uno es afortunado de vivir en un contexto de un 1 o 2% de la población, ¿verdad? Hay problemáticas más extremas, pero esos cambios sí sirven. Y la prueba es que nosotros tenemos un 30 y pico % de liderazgo femenino que para el mundo es muy alto. Igual ojalá lleguemos pronto al 50, pero... Bueno, vamos a ir a pausa y Julieta y Andrea, me gustaría que veamos si esto solamente es un tema social, personal, individual,
¿verdad? O si es un tema institucional, si también como país deberíamos hacer más cosas para mejorar esa equidad y esa participación igualitaria en condiciones y el impacto dentro de la sociedad. Así que nos vamos a pausa y regresamos siempre con el tema de género y con esta Costa Rica que tenemos hoy y hacia la cual aspiramos dentro de más años, una vez que cumplamos los 200 años de vida independiente. Volvemos luego de esta pausa. Nos encontramos en esta edición especial de Diálogos del Bicentenario, conversando con jóvenes costarricenses sobre nuestra Costa Rica y la Costa Rica del futuro. Estamos con Julieta Chan, diseñadora de experiencias turísticas, con Andrea Sangil, fundadora del Centro para la Sostenibilidad Urbana, Adriana Castro, socia de la firma BLP, y Adrián García, emprendedor y socio fundador de Carao Ventures. Estábamos conversando sobre el tema de equidad y participación. Y le pediría a Julieta y a Andrea que se refieran a este tema pensando en qué cambios institucionales debemos realizar para lograr esta aspiración en esta Costa Rica que nos requiere a todos, ¿verdad? Que ya nos tiene a todos, pero que requiere que todos tengamos igualdad en derechos y en responsabilidades. Julieta. Gracias, Nancy. Yo he pasado del sector privado al sector público en varias ocasiones. Ha sido sumamente interesante porque me ha tocado ser jefa en un centro de reciclaje de la Municipalidad de San José cuando tenía 25 años. Lideraba a 25 hombres de recolección de residuos sólidos. Y ahí recibí cualquier cantidad de lecciones, de las cuales una de esas fue acoso. Y una de las cosas que sí me quedó muy claro a nivel institucional es la falta de conocimiento respecto al tema. Yo creo que es vital y no es negociable que dentro de las inducciones y dentro de las capacitaciones y programas de capacitación del talento humano de la institución, este tema no sea visto como un tema ideológico, que también existe un miedo tremendo al respecto, sino que sea visto como un tema de derechos humanos. Yo creo que eso es un tema también que nos caracteriza como generación. O sea, nosotros como generación vemos este tema no casualmente. Eso es un tema central que a nuestra generación nos caracteriza. El tema de género, lejos de ser un tema social, y como bien lo mencionaba Adrián, es un tema de competitividad absoluta. En el ICT y en temas de turismo, quienes toman la decisión final de un viaje turístico es la mujer, quien decide tal vez no es la que ponga el capital, pero es la mujer la que decide quién y a dónde y cuánto y qué es lo que quiere hacer en un viaje. Es sumamente importante generar destinos seguros, es sumamente importante el enfoque de género a una seguridad, el enfoque de género hacia el turismo, el enfoque de género hacia la competitividad y la innovación, que nos va a hacer atraer al talento que queremos, nos va a volver imagen y ejemplo a nivel mundial, que yo creo que eso yo lo aspiro como costarricense, y a transformar la economía y transformar la parte social, que yo creo que eso es importante. Pero para mí es clave, sin ningún lugar a duda, el tema de capacitación. Y no solo la capacitación desde el cerebro, sino la capacitación desde la sensibilidad, de entender y apropiarse de esa emoción, desde la empatía, y no desde un concepto así. Para mí eso es sumamente importante. La empatía y el género es una de las cosas que van de la mano. André. Varias cosas, voy a tratar de ser muy rápida. Primero, ya hablamos del cuidado, pero la manera más fácil de institucionalizar un cambio en el tema de las dinámicas de cuidado es tener una licencia de paternidad, empezando por ahí, ¿verdad? O sea, el que no tengamos una licencia de paternidad sistémicamente asume que las mujeres somos responsables del cuidado de la niñez, ¿verdad? Entonces, empezando por ahí, eso sería un cambio institucional que sería muy, muy bueno implementar para cambiar esas dinámicas de cuidado. Luego hay que cambiar políticas de contratación y de reclutamiento, ¿verdad? Para poder tener paridad en la cantidad de personas que estamos contratando, pero también asegurarnos que las personas se queden. O sea, nada hacemos contratando a muchas mujeres si entra en un entorno laboral en que no hay flexibilidad, en que hay discriminación, en que les pagan menos, etcétera. Entonces, ¿qué elementos a nivel institucional hay que cambiar para que las mujeres quieran quedarse y quieran seguir creciendo en la organización y puedan hacerlo? Luego,
hay todo un tema que es del mundo en el que yo trabajo más, que es el tema de movilidad y de diseño urbano. Incluso la elección de una mujer de dónde va a trabajar tiene mucho que ver con qué tan lejos está de su hogar y qué tan fácil puede llegar ahí. Y las mujeres usan más transporte público que los hombres. Entonces, si seguimos invirtiendo en ciudades que son basadas en el vehículo privado y que son basadas en largas distancias que tengo que hacer en calle, en vehículo privado, las mujeres vamos a seguir estando en desventaja versus los hombres. O sea, por un simple, sencillo, una simple razón de inversión en infraestructura y obra pública urbana. Entonces hay que hacer un cambio, ¿verdad?, en mejorar la movilidad, mejorar el transporte público, la caminabilidad, etcétera. Y por último, un tema de acceso a crédito. Las mujeres también todavía están en mucha desventaja en cuanto a acceso a crédito y eso limita sus posibilidades de emprendimiento, de crear proyectos propios, ¿verdad?, de ser empresarias, y por las dinámicas sociales actuales, muchas más bien les iría mejor siendo emprendedoras porque pueden trabajar, digamos, con flexibilidad bajo sus términos, haciendo lo que quieren, versus en una empresa que tiene que cambiar, ¿verdad? Entonces, si damos mejor acceso a crédito y cerramos esas brechas de acceso a financiamiento para las mujeres, podríamos ver un cambio bien significativo en el mercado laboral y en la competitividad del país. Bueno, realmente estupendo este diálogo y me da pena tener que cortarlo, pero quiero pasar a otro que ustedes mencionaron como un elemento común y es el tema de sostenibilidad y el tema de ambiente. UNO nos premió el año pasado como campeonas de la Tierra 2019 y es claro, y ustedes lo mencionaron, que se nos reconoce en el mundo en ese sentido. 98% de la energía que producimos es producida con fuentes renovables, tenemos una cobertura forestal, protegemos también nuestros bosques y nuestra biodiversidad. Sin embargo, tenemos serios problemas, bueno, como muchos en el mundo, en cuanto a nuestros desechos y adicionalmente, y una de las cosas que más se nos castiga en los indicadores internacionales, tiene que ver con el sistema de alcantarillado sanitario y la deficiencia que tenemos en ese aspecto. Si ustedes tuvieran que mencionar elementos esenciales que tenemos que ajustar para mantener este gran galardón que tenemos y ese gran posicionamiento que hoy es un valor competitivo muy importante, ¿cuáles mencionarían? Adriana. ¿Qué tenemos que ajustar? Aparte de lo que ya mencionaste, creo que Costa Rica ha sido pionera en muchas cuestiones y una cosa importante es que muchos países del mundo siguen debatiendo si uno puede ser sostenible o puede tener iniciativas verdes y además ser económicamente exitoso. Y ya se demostró que sí, Costa Rica ha tenido crecimiento siendo económicamente exitoso. Definitivamente el tema de los desechos es algo en lo que estamos muy mal. Todo lo que es contaminación de las aguas, de los ríos, hay iniciativas muy importantes y muchísima gente trabajando mucho, pero requerimos, ya están las sanciones, hay un sistema penal para contaminar el ambiente, pero la gente no ha logrado hacer el cambio y la gente como que no entiende. También hay temas de calentamiento global en los que estamos muy involucrados, pero creo que es algo que Costa Rica podría ser pionero y liderar el camino en todos esos temas, reforzando las políticas que tenemos y siguiendo por este camino que bien hemos plasmado. Julieta. ¿Qué pregunta más compleja, doña Nancy? Qué difícil, ¿ah? Y es el tiempo tan cortito. Yo creo que si usted me pregunta a mí, ¿qué haría yo si yo pudiera ser el poder, verdad? Dictadora Julieta Chan en el poder, ¿y qué haría para que Costa Rica aspirara a lo que yo quisiera aspirar? Es, primero, o sea, cambiar el paradigma, ¿verdad? O sea, yo creo que es importante que nosotros logremos visionar ese país, nuestros políticos, ¿verdad? Yo a veces quisiera ¿cómo ayudamos para atraer empresas que son verdes, que traen economía verde, que traen economía circular? ¿Cómo facilitarles la vida para que esas empresas se instalen en Costa Rica y lograr crear empresas a lo interno, ¿verdad? Esas capacidades que ya tenemos, como decía Andrea, ¿verdad? ¿Cómo logramos crear nuestra propia capital humano alrededor de esta economía? Creo que eso es vital. Yo creo que cuando hablamos acerca de incentivos fiscales, de incentivos y temas de impuestos y demás, si usted me pregunta, venga todo el que quiera venir, que tenga esta cosmovisión. Y los que no tienen esta cosmovisión, les meto impuestos. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es crear una Costa Rica del futuro.
Yo no me quiero quedar con lo viejo. O sea, a mí esta me da como cólera ver discusiones de temas de minería y de petróleo. Yo digo, ¿pero cómo? O sea, si las nuevas burbujas del mundo estamos hacia otra dirección. O sea, Costa Rica tiene la potencia para ser un país 100% libre de este tipo de energía. Porque más bien no traemos a todos los otros que están enfocados a esto, ¿verdad? Todo lo que está haciendo Franklin Chang en Guanacaste. Somos potencia en ese sentido. Me genera hasta como, no sé, trago grueso. Yo digo, pero es que ese no es el país que yo quiero. El tema de movilidad es vital. Yo creo que eso es lo que hablaba Andrea, eso se lo voy a dejar a Andrea porque Andrea es experta en esos temas. Pero sobre todo yo creo es en cómo creamos, cómo hacemos para que esa economía haga ese twist, ese cambio de paradigma. Para mí eso es como el reto más importante y eso tiene que ver mucho con política pública. Sí, de hecho, quiero que Andrea casualmente, como lo dijo Julieta, nos hable sobre toda esta parte que tiene que ver con sostenibilidad, ¿verdad? Que a veces pensamos más en ambiente, pero es todo un concepto, digamos, lo que es el desarrollo sostenible. Y luego que Adrián, pues obviamente desde su experiencia como emprendedor, nos diga el potencial que tenemos para generar emprendimientos a partir de estas cualidades y estas, digamos, esos activos tan importantes que tenemos. Andrea. Bueno, sí, muchas gracias. A mí me encantó que Julieta habló de economía verde y que hablaron de sostenibilidad, porque es que se nos ha olvidado que la sostenibilidad va más allá de lo verde, va más allá de proteger la naturaleza, ¿verdad? Y la sostenibilidad es un balance, ¿verdad? Y eso es lo que se nos ha olvidado un poquito, como que nos hicimos muy buenos en proteger lo verde y se nos olvidó que de repente hay que tener un balance entre todo lo demás, ¿verdad? El tema ambiental, el tema de sostenibilidad, y lo hemos comprobado históricamente, implica bienestar social, ¿verdad? Implica un desarrollo económico para el país. Entonces, cuando hablamos de estos temas, tenemos que olvidar la idea de que el tema ambiental es muy bonito y que por eso lo hacemos. No, lo hacemos porque genera bienestar para nuestra población y porque nos genera competitividad y porque nos da de comer, ¿verdad? Entonces, si yo tuviera que apostar a algo, yo apostaría en que esto que deje de ser algo que está recargado en el gobierno central y que empoderemos y que creemos las capacidades en las municipalidades, en los gobiernos locales, para ir transformando estos temas. O sea, el tema de residuos está completamente relegado a las municipalidades, pero se les ha dejado muy solas, ¿verdad? Y cuentan con muy pocos recursos para poder atender el problema, ¿verdad? El tema de movilidad más bien está centralizado en el gobierno central y las municipalidades tendrían todos los elementos para trabajar de eso, trabajar el tema a nivel local o incluso a nivel regional, ¿verdad? Entre varias municipalidades a la vez, porque la ciudad no es una municipalidad, pero están muy solas y tienen muy poca capacidad para poder resolver los temas. Entonces, definitivamente hay que trabajar más con las municipalidades, o sea, se trabaja mucho a nivel de gobierno central, se trabaja mucho a nivel empresarial y comunitario, pero las municipalidades han sido invisibilizadas completamente en este proceso y por eso es que trabajamos nosotros mucho con las ciudades, porque hay un gran potencial que amarra la política pública a nivel nacional y la traduce y enlaza con los actores locales, las empresas, las comunidades, etc. Tal vez nada más una última cosita. Hay un concepto a nivel internacional que se llama el lock-in, cosas que nos amarren y que nos impidan a invertir en un futuro más sostenible. Entonces, invertir en minería, invertir en petróleo, invertir en tecnologías del pasado, nos van a amarrar y nos impiden poder ir hacia la Costa Rica del futuro. Entonces tenemos que olvidar esa idea de devolvernos a las cosas que el mundo está dejando atrás porque nos amarrarían y nos encerrarían en una dinámica que nos impediría crecer y seguir evolucionando y seguir siendo líderes en el tema de sostenibilidad. Bueno, en sostenibilidad, y como decían las amigas, si las puedo llamar amigas, es un tema más amplio que el ambiente, a pesar de que dije verde al inicio. Y creo que ustedes hablaron de temas lindísimos con los que coincido. Voy a hablar de un par de temas, no, digamos, difíciles, entrando al bicentenario. Costa Rica sí, efectivamente nos encanta ver esos artículos en el periódico donde tenemos nuestra matriz renovable y todo, pero ¿a qué precio, verdad? Seguro, yo no lo tengo aquí, Yancy, pero seguro lo tenés en tus estadísticas de cómo el precio
de la electricidad para los hogares pobres y un poquito más arriba, incluso la industria grande, que algunas han cerrado y se han perdido trabajos, es por el precio de la electricidad. O sea, es un fact. Sí, tenemos una producción y una naturaleza que nos permite ser renovable, pero no es suficiente, porque el precio de la electricidad está siendo cada vez más caro para las familias, que eso les pega. Entonces hay una conversación grande ahí, un cambio que tiene que haber para que eso cambie. Número 2, transporte público, en lo cual Andrea es experta y trabaja mucho en ello. Es increíble que nuestras carreteras, autobuses, o sea, es un calvario. Yo no uso bus mucho, pero lo he usado frecuentemente en ocasiones y no es nada agradable. Y no es porque soy yo, porque es otro, es para todo el mundo, pero ya nos acostumbramos a que es un sistema que todavía no es digital. Y hay, digamos, rutas que tienen que entrar todas a la ciudad y no están en lugares, digamos, más eficientes. Esto es un tema grande, igual no lindo, es un conflicto a resolver, el precio de la electricidad y el cómo nos transportamos en un sistema de transporte público. Pasando a los temas, digamos, tal vez lindísimos y cerrando con eso, por supuesto que Costa Rica en el contexto del mundo entero, si fuera conocido aún más en sostenibilidad, ambiente y los temas relacionados, deberíamos ser el centro mundial o uno de ellos donde salen estas nuevas ideas innovadoras, ideas originales de cómo producir energía, cómo distribuirla, cómo hacer microgrids y una serie de nuevas cosas que se pueden implementar en ciudades y en áreas comunitarias, rurales, que deberían de salir de Costa Rica. Aquí no vamos a ser innovadores en la industria petrolera, eso será el Medio Oriente, otras regiones. Entonces, como que nos toca, ¿verdad? Es como lógico, ¿verdad? Que deberíamos hacerlo en el futuro. Para eso se habló anteriormente. No solo es la idea linda y efectivamente el talento humano que tenemos para ejecutarlo, pero deberían existir una serie de políticas, programas, financiamiento, formas de atraer organizaciones internacionales que permitan que eso suceda. Porque las ideas existen y a todos se nos ocurren todos los días, pero que las ideas se ejecuten y se conviertan en esas empresas innovadoras, generadoras de trabajo y de valor económico, social y ambiental desde Costa Rica, tal vez un poquito para Costa Rica, pero para el mundo entero, ahí nos falta todavía y eso es en lo que yo trabajo en mi día a día. Entonces, ojalá esas nuevas ideas en torno a la sostenibilidad salgan de Costa Rica. Y por último, más activismo, más acción, ¿verdad? A todos nos encanta poner posts en Facebook y redes sociales. No sé qué red social va a existir en 200 años, pero ¿por qué no hay una marcha de viernes para el futuro, Julieta? Deberíamos organizarla. Porque yo quería llevar a mi hija. O sea, hay marchas de diversidad, hay muchas cosas y está perfecto. Sí hay. Entonces, bueno, un poco más acción, ¿verdad? Porque si no es muy lindo decir o pensar, especialmente en redes sociales, que reciclan mucho y todo, pura vida, pero hay que marchar un poco más por esos cambios, insistir a los diputados, a los alcaldes, porque si no se vuelve una conversación muy, muy digital y no análoga. Bueno, listo. Con esto vamos a nuestra última pausa y regresamos. Cada uno de ustedes, la idea es que haga en un minuto, un poquito menos, una reflexión de cierre alrededor de este programa. Nos vamos a pausa y regresamos a la fase final de este programa. Volvemos en Diálogos del Bicentenario. Vamos a esta reflexión final. Julieta. Bueno, para el Bicentenario costarricense, yo creo que una de las cosas que yo sí quiero conservar es la herencia de democracia y desarrollo sostenible que tenemos, y para eso ocupamos generar grandes habilidades blandas, tener la capacidad de entender que ocupamos líderes y lideresas en puestos de poder en la industria y en la parte política. Y si nosotros seguimos desconectados de esa emoción y seguimos siendo una sociedad reactiva en redes sociales, y seguimos actuando de forma violenta y desconectada con la realidad, vamos a perder capital humano muy valioso en los puestos de poder. Y yo creo que eso es importante, que tengamos que entender que definitivamente nuestras acciones y nuestra forma de reaccionar ante los problemas
traen consecuencias y pueden dañar realmente la democracia y el desarrollo sostenible que tiene este país. Así que yo creo que es importantísimo para el futuro conservar estas dos grandes cualidades que tenemos y para eso ocupamos, como decía Adrián, grandes acciones a futuro. Adriana. A mí me preocupa muchísimo, yo quiero retomar el concepto con el que inició Adrián, del desgaste. Yo sí creo que nuestro pura vida se está desgastando y creo que es necesario para evitar ese desgaste, primero una renovación en el liderazgo del país, que no estoy segura que si con tanto desgaste, como mencionaba Julieta, y tanta cuestión negativa, una connotación tan negativa que le ve nuestra generación al liderazgo del país, estamos dispuestos a entrar ahí. Y la otra cosa que me preocupa es el liderazgo económico que requiere el país para tomar decisiones que no van a ser populares, que no le va a gustar a la mayoría, pero que son indispensables para que el país como país sobreviva, que no haya un default económico y que no lleguemos a una crisis tal que no haya un futuro sobre el cual implementar todas estas ideas, porque todas esas ideas requieren un Estado, requieren una política pública que requiere fondos. Adrián. Sí, dicen que no hay empresa exitosa en sociedad fracasada y a la inversa también. Entonces, todas estas ideas pueden estar muy bien y muy lindas en este contexto del Bicentenario, pero si no tenemos ambos, un Estado ágil y un sector privado que se le permite ser ágil, el sector privado generando digamos, prosperidad y fondos para que el gobierno tenga esa agilidad, ideas nuevas, no podemos, el futuro que nos imaginamos no puede existir y entramos en default económico y una serie de consecuencias tremendamente negativas. Entonces, esta es la segunda gran crisis financiera que vive esta generación, que está alguna empezando a trabajar o tiene sus primeros trabajos. Entonces, poner atención en cómo volvemos a tener un país con nuevas reglas, más ágil, más abierto para hacer negocios y donde se le permite a los ticos y a los que vienen acá porque les encanta el país implementar esas ideas innovadoras es lo que nos va a permitir salir adelante y poder llegar a ese futuro que nos imaginamos. Ojalá sea así. Andrea, y la reflexión final. Yo creo que algo que nos ha caracterizado como país a lo largo de los años es la ambición, ¿verdad? Que hemos sabido atrevernos a pesar de ser pequeños, etcétera, de ser un país en vías de desarrollo. Entonces, creo que esa ambición tenemos que mantenerla. Pensar no en cambios incrementales, sino en cambios transformacionales, en ver qué cosas tenemos que de verdad transformar y ser ambiciosos y darle esa vuelta a esa realidad. Tener visión y acuerdos políticos a largo plazo, ¿verdad? Pensar en proyectos país que trasciendan administraciones, porque si no nos vamos a seguir quedando pegados, ¿verdad? En el ciclo de parálisis, de descarte de cosas que otro propuso. Tenemos que trascender eso y pensar en el país. No aflojar las cosas y no devolvernos de las cosas y los logros que hemos adquirido hasta el momento. Y como este es mi tema, invertir significativamente en transformar las ciudades. Somos la región más urbanizada del mundo, el futuro va a ser cada vez más urbanizado, es donde vive más de la mitad de la población de Costa Rica, vive casi un 70-80% y cada vez más gente va a vivir en las ciudades. Entonces, si queremos pensar en bienestar, si queremos pensar en competitividad, si queremos pensar en crecimiento y desarrollo económico, tenemos que tener ciudades competitivas y al día de hoy no las tenemos. Entonces, con eso cerraría. Muchísimas gracias a los cuatro. La verdad es que poco tiempo para los temas, pero fue una discusión muy interesante. Me parece que una visión que nos cuesta a veces entender es lo que piensan las personas como ustedes, jóvenes, y creo que al hablar de capital humano, hablar de equidad y hablar de desarrollo sostenible, estamos viendo parte de las preocupaciones que tienen las generaciones más jóvenes de Costa Rica. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa de Diálogos del Bicentenario.